Cada año en el mes de marzo tomamos tiempo para hablar sobre la obra misionera y hoy es el primer estudio que vamos a tener en cuanto a este tema. Y les pido que abran sus Biblias en Hechos capítulo 4 para el tema que vamos a estudiar hoy. Todo el mes vamos a estar pensando en la obra misionera, pero relacionando pasajes que nos preparen para el día de la conferencia, el 28, y nos ayuden a entender un aspecto de la obra misionera, que es la dificultad que implica ser fieles al Señor y serlo en toda clase de situaciones. Y que podamos pensar como iglesia que ser un cristiano implica muchas veces enfrentar enemigos y dificultades y que tengamos la convicción de hacerlo. Este año ha sido un año difícil, el que pasó. Un año donde la iglesia tuvo que reaccionar a una situación que no imaginábamos y que no pensábamos vivir. Pero cuando pienso en las dificultades, pienso en mucho más. Hay cosas que nos damos cuenta y otras que no. Hay cosas que están pasando en el mundo a nuestro alrededor, decisiones que se van tomando en el gobierno, cosas que se van impregnando en nuestra sociedad, formas de pensar. Y todo esto parece mostrarnos de que las dificultades en nuestro contexto, acá donde nosotros estamos, van a crecer. Y parte de pensar en las misiones y las dificultades tiene que ver con prepararnos para eso. El pasaje que hoy vamos a leer está acá en el libro de los Hechos y narra la primera persecución, la primera vez que la iglesia tuvo que enfrentar hombres y enemigos y sistemas y grupos que quisieron destruirla. El libro de los Hechos es un libro que podríamos llamarlo es un libro apologético, un libro de defensa. Un libro que defiende la identidad de la iglesia. Este libro fue escrito para ayudar a personas no creyentes y creyentes a entender qué es la iglesia, de qué se trata la iglesia y cómo es que la iglesia en su forma más pura, en la forma en la que comenzó su historia, mostró su identidad. La idea de entender la vida de la iglesia tiene que ver con poder corregir ideas falsas, lo que la iglesia no es, y ayudarnos a vivir lo que fuimos llamados a vivir. Cada vez que volvemos al libro de los Hechos, eso es lo que estamos haciendo. Estamos mirando un cuadro de lo que fue un día la iglesia y de lo que somos llamados a vivir hoy. Cuando leemos el capítulo 4, estamos en el comienzo del libro. El libro empezó en el capítulo 1 con unas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. Le dijo que no se vayan de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir y que iban a ser entonces testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo el libro de los Hechos se puede dividir en esos 4 puntos. Ni bien arrancamos, los discípulos, los apóstoles están ahí en Jerusalén. Jesús le dijo, no se vayan hasta que no llegue el Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 eso sucedió. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo viene sobre ellos y conocemos la historia, cómo ese día fue un día de gran impacto para la ciudad de Jerusalén. Toda la ciudad fue sacudida. La predicación del Evangelio hizo que miles de personas se añadieran a la iglesia y así comenzó todo. Vamos a seguir en el libro viendo cómo se va a extender el Evangelio a otras regiones, pero acá en el capítulo 4 todavía estamos ahí, estamos en la ciudad de Jerusalén. Tienen que acordarse que Jerusalén es el lugar donde Jesús había sido crucificado un par de semanas antes. Los mismos que estuvieron participando de la crucifixión de Cristo siguen ahí, están a cargo de la ciudad. Los discípulos habían estado temerosos, escondidos, pero el día de Pentecostés algo cambió.
Y ahora ellos salen a la luz, al mundo, con un mensaje y con un poder para predicar ese mensaje que hace que se sacuda toda la ciudad. Hay gran conmoción en la ciudad. Hay gente que ha escuchado y ha respondido. En la primera predicación, 3.000 personas se bautizaron diciendo de que iban a seguir a Cristo. Eso fue el primer día de predicación. En el capítulo 2 lees eso. De ahí, la iglesia siguió creciendo. Cada día el Señor añadía nuevas personas. Cuando llegamos al capítulo 4, vamos a leer ahora, de repente en la iglesia hay 5.000 hombres convertidos, sin contar las mujeres y los niños. Tenés que imaginarte por lo menos 20.000 personas que en cuestión de días ahora se identifican con Cristo y están queriendo vivir la vida de un cuerpo, de una iglesia. Esa es la iglesia en Jerusalén. Pero claro, muy pronto, como te podrías imaginar, iba a empezar la presión, la persecución. Y la iglesia iba a tener que responder a esa persecución. Y la forma como respondió marcó el resto de la historia de la iglesia. Si ese día no hubiese pasado lo que vamos a leer ahora, eso hubiese afectado todas las eras hasta hoy. Pero ese día hubieron 2 hombres, de los que vamos a leer ahora, Pedro y Juan, que frente a la persecución respondieron en fe y obediencia. Frente a la persecución, ellos demostraron de qué está hecho el corazón de una persona que se ha aferrado a la verdad del Evangelio. Y demostraron cómo la iglesia debe responder en todos los tiempos a la persecución. Porque la persecución no es algo que viven solamente algunos en algún rincón perdido en nuestro planeta. La persecución es una regla, es una norma. Todo cristiano que vive una vida fiel va a sufrir persecución. Lo dice el texto claramente, todos los que quieran vivir una vida piadosa en Cristo Jesús van a sufrir persecución. Hay diferentes formas de persecución, ¿no? A veces la persecución puede tener que ver con querer vivir un principio bíblico que va a hacer que vos pierdas tu trabajo, que te pide que vos rompas ese principio. A veces la persecución va a tener que ver con relaciones que se van a afectar, relaciones familiares, relaciones de amigos con los que has vivido mucho tiempo. A veces el entorno, tu barrio, o la ciudad entera, o el país. Ahora, el principio es este. Cada vez que alguien quiera vivir de acuerdo a la verdad del Evangelio, va a ofender a personas. Y poder ser fiel va a requerir que vos estés dispuesto a ofender a personas y a sufrir las consecuencias de la persecución que va a venir por eso mismo. La iglesia no puede retroceder y tratar de evitar la persecución acomodando su mensaje y su discurso para no ser ofensivo a su entorno, para tratar de encajar y convivir en armonía y en paz, porque el mensaje de la iglesia es ofensivo. La iglesia irrita, y cuando una iglesia tiene protagonismo y crece y se vuelve visible y toca los puntos sensibles, va a haber una reacción. ¿O qué esperábamos? Ahí en Jerusalén, 20.000 personas convertidas que ahora están predicando que el hombre a quien crucificaron es el Señor. Está sentado a la diestra del Padre, va a venir a reinar. Y ustedes son los culpables de esto. Y que están desafiando todo el poder de su tiempo. ¿Piensan que no va a pasar nada? Claro que sí. Y no solamente aquella iglesia, sino todas las iglesias. Ahí en Filipenses capítulo 1, antes déjeme solo mencionarle, Pablo va a alentar a la iglesia en Filipo en cuanto a cómo ellos tienen que enfrentar la dificultad y la presión. Y él le dijo estas palabras al final del capítulo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí
y ahora oís que hay en mí. Pablo ve la persecución como un regalo de la gracia de Dios. Lejos de ser un problema, para la iglesia la persecución es el camino que Dios usa para cumplir su plan de salvación. La persecución de ninguna manera destruye los propósitos de Dios. Todo lo contrario, la iglesia y la historia ha dado testimonio de un principio que muchos han dicho, que se remonta a los primeros siglos de la iglesia, y es que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La iglesia de todos los tiempos puede dar testimonio que la persecución es el medio que Dios ha usado para dar crecimiento, para afirmar a los creyentes y hacerles madurar, y enfrentando la dificultad, sus convicciones son puestas a prueba. Y para edificar la iglesia y darle crecimiento aún numérico. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Satanás está ensañado con la iglesia. Él es el príncipe de este mundo y no podemos esperar otra cosa de parte de él más que acechanzas, intentos de destruir la obra del Señor. Leímos hace un tiempo en el devocional en Primera de Pedro, capítulo 2, 21, estas palabras: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si no estamos sufriendo por Cristo, tal vez la pregunta debería ser: ¿estamos incomodando al entorno o no? ¿Por qué no hay fricción? ¿Por qué no se ve una distinción tan clara que haga que el que no quiere vivir de acuerdo a Cristo lo note? Es que para el mundo que está en tinieblas, la luz es irritante. Ellos no quieren venir a la luz. Esto es lo normal. Esto es lo que esperamos. Claro que nosotros no buscamos el conflicto. Nosotros queremos llevarles a Cristo. Pero cuando una iglesia está decidida a no ceder en el mensaje del Evangelio y en vivir una vida acorde al Evangelio, va a chocar contra los intereses de su entorno, sin duda. Y el conflicto va a ser inevitable. Y la pregunta, más bien, tiene que ver con cómo lo vamos a enfrentar. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue? ¿Cómo vivimos en un entorno hostil? El título del mensaje de hoy es Coraje en medio de la presión. Coraje en medio de la presión. Déjeme leer el pasaje. Es un pasaje largo. Ya nos hemos acostumbrado a los pasajes cortos para la predicación, pero vamos a pasar lo más rápido posible y tratar de cubrir 22 versículos esta mañana. Hechos 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del recinto, del concilio, y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ahí termina la lectura de la palabra de Dios. Escucharon recién en la lectura que todo el debate gira alrededor de un hombre que fue sanado. Y si ustedes leen el capítulo 3, lo que pasó fue que Pedro y Juan, entrando al templo, encontraron un hombre lisiado y le sanaron en el nombre de Jesús. Y cuando este hombre fue sanado, toda la gente se aglomeró para venir a escuchar o a ver qué había pasado. Se revolucionó toda la ciudad, había miles de personas ahí reunidas. Y Pedro y Juan se paran y dicen las mismas palabras. Fue en el nombre de Jesús. Y les predican el Evangelio. Y en esa situación sucede lo que acabamos de leer. Entonces, coraje en medio de la presión. El primer concepto que quiero que veas en cuanto a esta verdad del coraje en medio de la presión es: la persecución aparece en un ministerio fructífero. La persecución aparece en un ministerio fructífero. Como los decía antes, no podían pasar desapercibidos. Lo que sucedió es que toda la ciudad está revuelta y el versículo 1 dice, hablando ellos al pueblo. O sea, en esa misma situación. Ellos están parados en esta puerta, en la entrada de Salomón, predicando, enseñando al pueblo, y en esa situación es que va a llegar la persecución. Y como les decía, al hombre sin Cristo, el Evangelio va a irritarle, y hay intereses atrás de todo lo que vamos a mirar ahora que van a traer toda esta ola ahora de persecución. Mira de dónde viene la presión. Dice que vinieron sobre ellos. La idea de que vinieron sobre ellos es que vinieron con violencia, vinieron con prontitud, vinieron corriendo a esta situación. Y vamos a ver más adelante, ellos están enojados. Ese enojo es el que está empujándoles a tomar acción inminente sobre esto. Los que llegaron fueron los sacerdotes. Veamos un poquito de este grupo que van a ser los que se van a levantar contra los apóstoles. Noten que los que están moviendo todo no son los romanos. Los que están moviendo todo es el falso sistema religioso de su época. Los sacerdotes son las personas que eran descendientes de Aarón, que eran los responsables de administrar la vida del templo. Para este momento había muchos sacerdotes, se turnaban, cada tanto les tocaba al sacerdote poder venir al templo y tener una parte dentro del templo.
Esa semana, porque era por semana el turno, esa semana había sacerdotes ahí que estaban trabajando en el templo y tomaban las funciones para ayudar al pueblo a ofrecer los sacrificios y todo lo que leímos en el Pentateuco. Estos sacerdotes están afectados por una degradación espiritual de toda la nación de Israel. Para este momento, la vida espiritual de Israel estaba por el piso. Todo el sistema del templo era solamente una fachada para intereses económicos de la gente que estaba acomodada ahí para sacar alguna ventaja de ese sistema religioso. Y todos esos participaban de ese sistema en ese momento. Aparte de los sacerdotes, está también el jefe de la guardia del templo. Y este es un hombre que tiene a su cargo un escuadrón, un grupo de soldados, y que lo que tiene que hacer es mantener el orden alrededor del templo. Y claro, él tiene sus propios intereses también. Él está conectado con todo este círculo de personas y de poderes. Y él tiene autoridad. Esta persona, el jefe de la guardia del templo, ya apareció antes. ¿Se acuerdan la noche que Jesús fue entregado ahí en el huerto de Getsemaní? ¿Quiénes aparecieron ahí para llevarlo a Jesús preso? Bueno, fue la guardia del templo. De estos hombres fue el que le cortaron la oreja, ¿se acuerdan ahí en ese momento de confusión? Bueno, uno de estos soldados era. Estos hombres son parte de ese mismo grupo que está participando con los líderes de la nación de proteger los intereses que mantienen su circo en pie. Cuando aparecen estos apóstoles, Pedro y Juan, y empiezan a predicar a Cristo, todo eso está puesto en riesgo. Lo que estas personas están viendo es que si ellos siguen adelante, toda su forma de vida, todo lo que hace a su forma de religiosidad se va a desboronar. Hay un tercer grupo que menciona ahí, que son los saduceos. Los saduceos aparecen en otros pasajes. ¿Se acuerdan que en el ministerio de Jesús se mencionaron los saduceos? Varias veces, como parte del grupo que se oponían a Jesús. Por ejemplo, Juan el Bautista, cuando empezó a predicar, él señaló a los saduceos y les dijo que ellos los atacan, ¿no es cierto?, sepulcros blanqueados. Él le habla son una generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Los saduceos eran hombres religiosos. El mundo de ese tiempo los tenía como eminencias. Los saduceos eran gente que era tenida como la autoridad de la nación de Israel. Su filosofía se había infiltrado en todos los niveles de poder y casi todos los líderes de Israel eran saduceos. Eran saduceos de creencia. El Sanedrín, la mayoría eran saduceos. Los sumos sacerdotes eran saduceos. Ellos manejaban el poder de la nación de Israel. Los saduceos tenían varias cosas que van a ser señaladas. Como les dije, en el tiempo de Jesús aparecieron, pero no eran los principales enemigos de Jesús. Cuando Jesús hablaba en contra de los líderes religiosos, los que más se llevaron los ataques de Cristo fueron los fariseos, que era otro grupo. En el tiempo de Jesús, los fariseos eran los que estaban ofendidos por la hipocresía que Jesús les mostraba, sacaba a luz de la vida de ellos. Pero en el libro de Hechos, los saduceos son los primeros enemigos de la iglesia. La razón es porque los saduceos tenían algo en su doctrina. Los saduceos enseñaban de que no había resurrección. Nadie resucita de los muertos. La vida es solamente física y material y no hay nada sobrenatural en esta vida. Los saduceos, por ejemplo, negaban la existencia de ángeles y de poderes espirituales. Y ellos negaban la resurrección. Claro, los discípulos, después que Jesús resucita, hablan de eso, predican de eso. Así que la gente más ofendida del mensaje de los apóstoles son los saduceos. Y claro, porque
de este punto, de la resurrección, depende todo su sistema. Ellos saben que todo este movimiento va a aniquilar todo el movimiento de los saduceos. Y ellos tienen sus propios intereses dentro de todo esto. Es interesante ver cómo reacciona el mundo religioso a la proclamación fiel del Evangelio. Porque toda esa apariencia de religión llega un momento que cuando es desafiada o es sacudida por la palabra de Dios, va a resentirse y va a enojarse. En nuestro entorno hay un movimiento que trata de decirnos que lo que tenemos que hacer como iglesia es crear lazos con los demás grupos religiosos. Porque tenemos muchas cosas en común. Lo que nos dicen es que tenemos que convivir y compartir con ellos. Porque al final adoramos al mismo Dios. Creemos en Jesús, ¿no? Claro, pero el problema es este. Que cuando un hombre se para y explica la verdad del Evangelio, y esa verdad confronta las prácticas pecaminosas y erradas de esa falsa religión, ellos no van a estar contentos. Ellos lo que van a empezar a hacer es a atacar de vuelta. No atacar con las escrituras, sino intentando silenciar el mensaje del Evangelio. Hay muchas formas en las que esto se hace y ha sucedido a través de toda la historia. Cuando una iglesia fiel quiere predicar la verdad del Evangelio, empiezan a surgir un montón de voces que empiezan a atacar, a veces cuestionando y murmurando y tratando de difamar con mentiras para desacreditar lo que eso está haciendo, exagerando, distorsionando lo que se está diciendo para tratar de mostrarlo como algo no bíblico. Y lo que pasa con ese falso sistema religioso es que están tratando de proteger sus intereses. Cada uno está tratando de proteger su circo, su rancho, lo decimos en Argentina. Que no se ponga en riesgo su sistema, su historia, su forma. Pero el Evangelio no respeta la forma de nadie. Lo que el Evangelio hace es confronta el error. Y esto es lo que está pasando. Hay un falso sistema religioso instalado en Israel y ellos sienten el golpe de la verdad del Evangelio que está exponiendo el error, la hipocresía, y se ofenden. La razón por la que viene la persecución aparece en el versículo 2. ¿Por qué vienen todos estos hombres tan rápido a reaccionar? Ellos están resentidos. La palabra resentido ahí es la idea, están indignados. Están enojados hasta el extremo. Están resentidos de que estos hombres enseñen al pueblo y anuncien en Jesús la resurrección. Lo primero que le indigna es que estos hombres enseñan. ¿Por qué les molesta que enseñen? ¿Qué hay de malo con enseñar? Es más, no solo no hay nada de malo en enseñar, de esto se trata la vida de un ministro de Cristo. Él enseña. Esta es la prioridad de la iglesia. Quiero que notes algo. Fíjate que la gente que vino ese día a atacar a Pedro y a Juan no se enojaron de que ellos hayan sanado al hombre a la puerta del templo. Ellos se enojaron de que después de haberlo sanado, ahora se paren y enseñen al pueblo algo que es ofensivo para ellos. Les digo, esto es el sentir de nuestro entorno. Al mundo no le molesta que nosotros ayudemos a la sociedad. No les molesta que hagamos ayuda social. Lo que les molesta a este mundo es que nos paremos y expongamos el pecado y la rebeldía con un mensaje que choca contra sus intereses. Que les dice a ellos que tienen que abandonar su pecado, abrazarse a Cristo y seguir la verdad del Evangelio. Eso les molesta. Y muchas iglesias lo que hacen es diluyen el mensaje del Evangelio, se ocupan de tratar de ganar el favor de la gente a través de la ayuda social. Pero qué bien le podemos hacer a las personas si no enseñamos. Si nosotros abandonamos la verdad, entonces nunca podríamos guiarles a la salvación. Y ellos están haciendo lo único que pueden hacer.
lo que fueron enviados a hacer. Lo único que a ellos le importa hacer. No le importa nada más. La sanidad fue algo circunstancial. Lo que ellos quieren es predicar. Y esto le ofende. Le ofende porque ellos son los expertos. Los saduceos están molestos porque estos pescadores, que nunca fueron a sus escuelas, que ellos nunca le dieron ninguna credencial, estén ahí y todos lo estén escuchando a ellos, cuando tendrían que estar escuchando a los saduceos. Ellos son los líderes de la nación. Les molesta que estén enseñando y que encima enseñen en Jesús la resurrección. Les expliqué, ellos no creían en la resurrección. Y si la resurrección era verdad, todo su movimiento iba a colapsar. Si esto se aceptaba como verdad, terminaban los saduceos. Para siempre. La verdad de la resurrección es una verdad crítica en la fe cristiana. Sobre esto se apoya la verdad o la mentira del Evangelio. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15, y nosotros lo que le predicamos al mundo no es un mensaje de bienestar. Lo que le predicamos al mundo es que hubo un momento en la historia donde Dios irrumpió la historia del hombre, tomando forma humana, haciéndose hombre, vivió una vida perfecta, murió y resucitó. Eso para el mundo es algo absurdo, pero ese es nuestro mensaje. Eso es lo único que queremos predicar. Así que ellos están resentidos y vienen con toda la furia para frenarlo. Lo que hacen en el versículo 3, le echan mano y los ponen en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Ahora fíjate el versículo 4, Lucas nos cuenta de que si bien estos hombres llegaron con tanta furia, lo que pasó en el versículo 4 dice, pero muchos, ese pero muestra el contraste. Ellos están tratando de frenar todo este movimiento, pero no lo pueden frenar. La persecución es totalmente ineficaz. No logra el objetivo, el resultado de silenciar y taparlo. Porque es verdad. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación, así que ese poder se liberó, la predicación salió al mundo y ahora la gente que escuchó la predicación se convirtió. Y no va a haber marcha atrás en esto. 5.000 hombres. Y hombres significa varones. Significa que al lado de ellos estaban las mujeres y los niños que se convirtieron también. Este 5.000 sería el número total acumulado desde el primer día de predicación en Pentecostés hasta este día. Ya la iglesia había crecido hasta este número. 5.000 hombres. Primer punto, la persecución aparece en un ministerio fructífero. Segundo, la persecución expone las convicciones profundas. La persecución expone las convicciones profundas. ¿Cómo van a responder estos dos pescadores a este grupo tan intimidante? Vos tenés que imaginarte, esto sería similar a que aparezca el presidente de nuestra nación con la fuerza del ejército y gendarmería, nos tomen presos, nos lleven al Congreso, nos pongan en el centro de todo ese grupo y con el presidente presente ahí, todas las autoridades de la nación, tengamos que hablar. ¿Qué es lo que creemos? Este sería un buen momento para suavizar el mensaje, ¿no? Para tratar de acomodarlo, para no ofender a estas personas y tratar de reexplicarlo para no quedar como un peligro para ellos, porque ellos tienen el poder de hacernos gran daño. Ellos nos pueden sacar nuestra iglesia, ellos nos pueden meter presos, ellos nos pueden cobrar multas. Sí, sin duda. Esta gente era la misma que había matado a Jesús hacía 50 días. Y ahora está Pedro y Juan delante de ellos. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a responder? Miren el versículo que sí, aconteció al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén. Y ahí menciona los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote, Ainás y Caifás, ya los conocemos del texto de los evangelios, y Juan y Alejandro, que no tenemos ni idea quién es este Juan y Alejandro, pero están ahí, eran personas de influencia o de importancia en la dirección de la nación, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Este es el grupo que está todo reunido ahí.
Versículo 7, y poniéndoles en medio. Te está describiendo Lucas toda la escena. Ellos están en el centro de todo este grupo tan intimidante. Pero a la vez tenés que verlo desde la otra perspectiva. Ellos acaban de recibir una oportunidad única. ¿Cuándo iban a poder golpearle la puerta al sumo sacerdote para decirle, mira, estamos en una campaña y queremos hablarte de Jesús? Nunca hubiesen llegado a ellos, ¿no? Al menos no de esa manera. Y ahora los tienen a todos ahí reunidos. Y no solamente los tienen a ellos representan a toda la nación. Y lo que ellos van a decir, lo que los apóstoles digan ahora, va a ser clave y crítico para el resto de la historia. Viene la pregunta, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Con qué poder hicieron esto? ¿Con qué poder sanaron a este hombre? Claro, tienen un problema los saduceos, porque ellos no creen en los milagros, no creen en lo sobrenatural, no creen en los ángeles, ni siquiera los pueden acusar como los fariseos. ¿Se acuerdan que lo acusaron que fueron los demonios los que le dieron el poder a Jesús? Los saduceos ni siquiera pueden acusarlo así porque no creen en los demonios. Entonces la pregunta es, díganos con qué poder hicieron esta señal. Su pregunta valida lo que había pasado hace un momento. Porque la palabra señal tiene que ver con algo asombroso que muestra un mensaje de parte de los dioses. Así se entendía en aquel tiempo. Entonces, los saduceos reconocen que lo que pasó fue una gran señal. La pregunta es, ¿con qué poder lo hicieron? Ellos están atrapados en la inconsistencia de su propia teología. Le hacen esta pregunta, ¿en qué nombre? ¿Quién es la autoridad a quienes ustedes responden por la que están haciendo lo que están haciendo? Entonces Pedro. Y Lucas nos aclara esto, lleno del Espíritu Santo. Y ahí está la respuesta implícita a la pregunta. Lo que están viendo estos hombres es el obrar del Espíritu Santo. Y Lucas nos aclara que Pedro no solamente pudo hacer esa sanidad de acuerdo al Espíritu Santo, sino que ahora él va a predicar por la obra del Espíritu Santo. Y nos dice que Pedro se va a poner en pie lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Bueno, hoy hay mucha confusión en cuanto al Espíritu y el obrar del Espíritu. Bíblicamente, tenemos que distinguir las obras del Espíritu Santo. Hoy estábamos hablando de esto. El día que nosotros creímos en el Evangelio, fuimos bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo. Hablamos como un solo evento, nos dio vida el Espíritu Santo, nos regeneró. Entonces, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo es una obra que el Espíritu Santo hace en un momento de mi vida. La llenura del Espíritu Santo no es una obra de un momento. Es una obra que el Espíritu Santo hace en el creyente en diferentes momentos y que no es constante. La llenura del Espíritu Santo es algo a lo que somos llamados. En Efesios, Pablo dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, ahí el pasaje en Efesios capítulo 5, en Efesios capítulo 5, Pablo hace un contraste, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El contraste es este, mira, vos no podés estar controlado por el vino y por el Espíritu a la misma vez. Pero Pablo usa la palabra ser lleno. Eso significa es lo siguiente, ser lleno del Espíritu Santo es estar controlado por el Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es el estado de un creyente en donde el control completo de su vida está rendida al Espíritu y a la obra que el Espíritu está haciendo en su vida. Ahora, ¿cómo dirige el Espíritu Santo a esta persona? Esto no es una experiencia mística. No es que yo estoy lleno del Espíritu Santo cuando voy a una iglesia y el pastor me pone la mano y yo me desmayo y empiezo a revolcarme en el piso. Estar lleno del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo me controla. ¿Y cómo me controla el Espíritu Santo? A través de su palabra, que Él inspiró y que Él ilumina en mi mente para que yo pueda entender lo que Él quiere y yo pueda vivir de acuerdo a su voluntad. Ser lleno del Espíritu Santo es una persona que está controlada por la verdad del Evangelio, por la palabra de Dios y se somete a eso.
Para ser lleno del Espíritu Santo, una persona tiene que tener una vida de compromiso con la santidad, una vida de obediencia constante a la palabra. Y la llenura del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo, a través de ese medio, toma el control y hace su voluntad en mi vida y a través de mi vida, y me usa de formas asombrosas. Ser lleno del Espíritu Santo es el deseo y es la meta de cada uno de los creyentes que aman al Señor. Que su vida no sea una vida natural solamente. Yo me paro a predicar atrás de este púlpito y yo sé esto. Yo les puedo explicar el texto. Pero yo no solo quiero explicarle el texto. Yo quiero que el poder del Espíritu Santo se manifieste a través de mi predicación. No que ustedes se desmayen, sino que yo pueda hablar tal cual lo que el Espíritu Santo quiere decir en cada pasaje y que su verdad transforme sus vidas. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es la clave para el poder, para enfrentar la dificultad de la persecución. Esto es lo que Pedro muestra. Lleno del Espíritu Santo. Él ahora va a hablar. ¿Y qué va a decir él frente a estos enemigos intimidantes? Dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Fíjate la prudencia, humildad con la que él está hablando. Él no va a retar a estos hombres, él no va a hablarle de forma sarcástica, él no va a hablar con amenazas. Él va a hablar reconociendo que ellos son autoridad, pero eso no va a condicionar la claridad con la que él va a explicar el mensaje del Evangelio. Y fíjate con qué claridad lo va a decir. Sea notorio a vosotros, o sea, es que sea evidente, claro, sin dudas, y a todo el pueblo de Israel. Él sabe que él le está hablando a ellos, pero atrás de ellos le está hablando a toda la nación de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el título más ofensivo, ¿no es cierto? Porque lo que está diciendo es que el Cristo, el prometido, el ungido de Dios, Dios hecho carne, es Jesús, un hombre de la historia. Este Jesucristo es de Nazaret, de la ciudad donde viven los amantes de los gentiles, se le conocía esa ciudad. Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro no retrocede. Pedro no dice, a ver, vamos a volver a evaluar lo que acabamos de decir. Ellos habían predicado antes y dice, bueno, a ver, vamos a charlar con Juan y vamos a ver de nuevo qué es lo que creemos o de qué manera les vamos a decir lo que creemos. No hay nada que evaluar. Hay algo que es verdad y Pedro no lo quiere comprometer. Y él va a morir por esta verdad. Él lo sabe. Pero él no puede hacer otra cosa, lo va a decir más adelante. Jesús, el que ustedes crucificaron, ahora él da vuelta las cosas. Pedro es el que está bajo el juicio de estos hombres. Y con esta expresión lo que hace Pedro es dar vuelta a las cosas y ponerlo a ellos en el banquillo de los acusados. Ustedes fueron los que mataron a Jesucristo de Nazaret y Dios le resucitó de la muerte. Ahora, acá hay un grupo de hombres que no creen en la resurrección. Acá hay un grupo de hombres que se burlan, es una imaginación la resurrección. Piensan que hace 50 días pasó todo. Si Jesús no resucitó de la muerte, ¿qué es lo que tenían que decir estos hombres? Lo que tenían que decir es, son pavadas lo que ustedes están diciendo. Jesús no resucitó, ahí está el cuerpo. Vamos, abramos la tumba. No, Jesús no resucitó. Si ustedes se robaron el cuerpo, todos lo saben. Ellos podrían haber dicho, es una mentira la resurrección.
Pero el texto más abajo va a decir que ellos no pudieron responder ni una palabra a lo que Juan y Pedro le estaban diciendo. ¿Por qué? Bueno, porque la resurrección fue un hecho histórico que todos sabían. Los saduceos podían no creer en la resurrección, pero sabían qué pasó. No lo pueden explicar, no lo quieren aceptar, pero no lo pueden negar. Pedro se los saca a luz, se los pone en la cara y les dice, ustedes mataron a Cristo, Dios le resucitó de los muertos. Claro, este mensaje es el último que ellos hubiesen querido escuchar, pero hay un hombre sano. Y esa es la evidencia de que lo que Pedro le está diciendo es verdad. Lo que Pedro le va a mostrar acá, en la próxima expresión, es que esta gente no tiene nada contra ellos. Y vos tenés que entender esto, cuando viene presión y persecución, no es por lo que nosotros somos. La persecución no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Cristo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esta es la expresión que Jesús había dicho antes de morir. La semana antes de su crucifixión, en el mismo lugar, en el templo, Él se paró y señaló a los fariseos y a los saduceos y les dijo, ustedes me van a matar. Le contó una historia, ¿se acuerdan? La historia de los labradores malvados. Un hombre que tenía una viña, la sembró, se la alquiló a otro, se fue, mandó a buscar el fruto, no le quisieron pagar, mandó sus siervos, no le pagaron, mandó a su hijo y estos labradores dijeron, vamos a matar al hijo y quedarnos con la viña. Y Jesús le dice, ustedes están a punto de matarme a mí, sabiendo que yo soy el Mesías, para quedarse con el control de la nación de Israel. Eso se lo dijo una semana antes de morir. 50 días después de morir, Pedro se para y le dice, ustedes lo hicieron. Tal como Jesús lo dijo y tal como había sido profetizado siglos antes en el libro de los Salmos, de que ustedes lo iban a hacer. Ustedes desecharon a Cristo y Pedro lo va a explicar con más detalles en Primera de Pedro. Ya estudiamos ese pasaje. Pedro va a explicar que ese rechazo ya estaba en la agenda de Dios, que ese rechazo es la evidencia de que este grupo está rumbo a la perdición. Entonces, no podría ser más contundente, más claro y más irritante para estas personas. Tenés que pensar esa situación porque vos la vivís muchas veces. Cuando tratan otros de perseguirte, tal vez ridiculizándote o poniéndote presión, y vos tenés que responder. ¿Cómo reaccionás en ese momento? ¿Tratás de suavizarlo o acomodarlo? ¿O tratás de ser lo más claro posible, con amabilidad y amor para rescatar y llevar a una persona a la salvación, más allá de cómo esta persona está escuchando esto y quiero recibirlo o no? Y agrega en el versículo 12, versículo conocido, famoso, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro pone toda la atención sobre Jesucristo y dice, abrazar a Cristo es la única forma de ser salvos. Lo que está marcando es una línea en el piso y lo está poniendo ellos del otro lado. Ustedes están rumbo a la perdición porque están rechazando al único que les puede salvar. Y no solamente a ellos los está poniendo ahí. Pedro está diciendo, no hay otro en toda la tierra, en toda la historia, jamás ha habido otra persona así, en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Esto es un mensaje ofensivo para el mundo. Miren, a la gente que está ahí afuera no les molesta que nosotros querramos ser religiosos. Lo que les molesta es que nosotros les digamos que todos ellos están perdidos y van al infierno si no se abrazan a Cristo y vienen con el pueblo de Dios. A ellos les molesta que seamos tan soberbios como para decir que esta es la única verdad. Y que toda la gente buena, que ha hecho tantas buenas cosas, se van a ir todos al infierno porque no abrazan a Jesús como Salvador. Eso es lo que les molesta a este mundo. Pero esa es la verdad. Es la única verdad. No hay salvación en ningún otro. El mensaje del Evangelio es exclusivista. No es inclusivo. De ninguna manera. Si vos mirás la historia
de la palabra de Dios, vos te das cuenta de un patrón. Los falsos dioses, ellos sí son tolerantes. O sea, si vos adorabas a un dios en Egipto, a ese dios, vos adorabas a ese dios en Egipto y vos pensabas, bueno, yo adoro al dios porque vivo acá en Egipto, pero allá en Mesopotamia ellos adoran a su dios. Cada uno tiene sus dioses. Así pensaban. Los dioses paganos, los falsos dioses, nunca tuvieron problema con llevarse bien entre ellos. El problema es que el único Dios verdadero, Él no tolera a ningún otro Dios. Tanto así que cuando se roban el arca y la llevan los filisteos al templo de Dagón, su dios, aparece tirada la estatua la primera noche y la segunda noche con la cabeza cortada y los brazos cortados y puesto allá arriba del umbral. Porque Dios no convive con los dioses falsos. Siempre ha sido así. No es que hoy nosotros nos rebelamos contra el sistema. Siempre la falsa religión ha convivido bien entre sí. Siempre la verdad del Evangelio, siempre el Dios verdadero ha expuesto la falsa religión y ha llamado al mundo a abandonar la falsa religión y a creer y abrazarse del único Dios verdadero. En ningún otro hay salvación. Esa es la razón por la que no podemos ceder. Esa es la razón por la que no podemos diluir el mensaje. Porque si lo hacemos, ¿dónde van a encontrar salvación las personas que no escuchan el Evangelio? No hay ningún otro lugar. No pueden elegir el camino. Hay un solo camino, una sola verdad, una sola fuente de vida. Y es Cristo. Ahora, en Cristo hay salvación. Esa es la buena noticia. Cualquier otra cosa que vos creas va a llevarte al infierno, a la perdición eterna. Pero si vos abandonás eso y te abrazás a Cristo, vas a ser salvo. No probablemente, seguramente, porque en Cristo está todo lo necesario para salvarte. Y eso es lo que afirman estos hombres. No solamente están exponiendo la falsedad, sino que están llamando a estas personas a creer y abrazarse a Cristo. Bueno, el tercer punto, la persecución entonces aparece en un ministerio fructífero, expone las convicciones profundas, revela, en tercer lugar, el coraje inquebrantable. Revela el coraje inquebrantable. Lo que va a pasar es que la gente va a notar algo que no se ve en ningún otro entorno. Y es la clase de coraje que solamente puede tener una persona que ha estado con Jesús. Porque es la clase de coraje que Jesús ha tenido. Es la clase de coraje de un hombre que habla con autoridad y no como los escribas y fariseos. Un hombre a quien no le importa en lo absoluto las opiniones de nadie más, sino que tiene un compromiso inquebrantable con honrar a Dios. Esa clase de coraje es una clase de coraje que solo tienen los seguidores de Cristo. Y por eso esta gente, dice en el versículo 13, se asombraban, se maravillaban, viendo el denuedo de Pedro, viendo la valentía de este hombre. La palabra denuedo ahí es la idea de que este hombre tiene la libertad para hablar. Denuedo es una persona que no está condicionada, que va a decir lo que tiene que decir en cualquier situación. Eso es denuedo. Y ellos veían esto y se asombraban, porque ellos no conocían a nadie así, ni siquiera ellos podían hacerlo. Todos están condicionados por alguien. Todos están en una puja de intereses y están tratando de surfear en medio de las olas para lograr llegar a sus intereses. Y estos hombres no le importaba nada, solamente ser fieles. El denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. La palabra sin letras es que ellos no habían sido instruidos formalmente. Lo que les asombraba es que ellos nunca estuvieron en un seminario teológico con nosotros, no les enseñamos, y mira cómo hablan. Como si la convicción te la daría el estudio. Como si lo que ellos están viendo podría ser producido
por las escuelas que los saduceos tenían. Pero ellos dicen, mirá, estos hombres son sin letra y del vulgo. La palabra del vulgo es la palabra griega idiotai. Idiotai. Y claro, vos sentís la palabra idiota ahí. Ese es un término despectivo con el que ellos están refiriéndose a Pedro y a Juan. Ellos son del vulgo. La expresión del vulgo muestra que ellos no son oficiales, no han sido reconocidos, son del populacho, de la gente sin credenciales, son laicos, no profesionales como nosotros. Pero se maravillaban reconociendo que habían estado con Jesús. Esto es lo más irritante para ellos. Ellos odiaron a Jesús y se ocuparon de matarlo a Jesús. Y ahora lo matan y se dan cuenta de que ahora tenés un montón de gente que son como Jesús. Se tiran los pelos estas personas. Lo mismo que Jesús hacía, ellos hacen. ¿En qué forma son iguales de Jesús? Bueno, en esto, Jesús se paró frente al mundo de su época. Él predicó con convicción. Él fue en contra. Él no hablaba nada fuera de lo que el Padre le había dado para hablar y lo hablaba en cualquier condición. Él cuando estuvo delante de Pilato confesó, aunque fue a la muerte. Y estos hombres son iguales. Iguales que Jesús. Tan profunda había sido la marca que Jesús había hecho en la vida de estos hombres. Y se maravillaban. Porque la sabiduría no viene de los libros ni de los seminarios. Viene de la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 99 y 100 dice así: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Lo que se requiere para ser sabio, más que todos los enseñadores y los viejos, es una mente comprometida con entender la verdad y una voluntad comprometida en vivirla. He guardado tus mandamientos, dice la segunda parte. Esa es una persona sabia, que llega a ser sabia, muy sabia. Ellos se burlaron de Pedro y Juan, pero te digo, en este mismo momento, en el mundo entero, en las universidades más prestigiosas del mundo, se abren los escritos de Pedro y Juan para estudiarlos. Estos hombres sin letras y del vulgo. Porque la palabra de Dios los había hecho sabios. Y no podían decir nada. Como te digo, no podían contrarrestar su argumento. No podían decir, no, sí, Jesús no resucitó. No tenían nada en contra. Nada que puedan decir. Cuarto punto. La persecución evidencia los corazones endurecidos. Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Qué van a hacer? Lo que pasó, pasó. Esta persona fue sanada en el nombre de Jesús, con el poder que Él dio para hacer esto. Me hablan, Jesús resucitó, no tengo nada que decir, pero tenemos un problema. Si aceptamos esto, todo lo que amamos se desborona. No lo podemos aceptar. ¿Se dan cuenta a dónde llega la rebelión del corazón del hombre? Lo que la gente le falta para llegar a Cristo no es argumentos, no son evidencias. Porque estas personas tenían todo frente a sus ojos y lo que van a hacer es conferenciar, debatir, a ver qué van a hacer en esta situación. ¿Qué haremos con estos hombres? ¿Cómo que haremos? Ya está, es verdad lo que ellos están diciendo. Créanlo. Y sigan a Cristo. Eso es lo que tienen que hacer. No hay nada que evaluar. Ellos decían, señal manifiesta ha sido hecha a todos. Por ellos, notoria a todos los que mueren en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Se ha hecho una señal que no puede contradecirse. Todos lo saben, es evidente. Pero ¿qué van a hacer? Versículo 17. ¿Van a aceptar a Cristo? ¿Van a seguir a Cristo? Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, lo que les preocupa es que se divulgue, que esto corra y sus intereses se vean afectados. Lo que van a hacer, amenacémosles
para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en nombre de él. Lo que vamos a hacer es forzarles a retroceder. Vamos a usar nuestra autoridad y nuestro poder para amenazar a estas personas. Ahora, ese es el peor plan imaginable. Porque cuando hay un hombre con convicción y vos lo amenazás a ese hombre con convicción, todo lo contrario pasa en su corazón. Más se aferra a aquello que entiende que es verdad, porque la amenaza no le convence. Y él no la va a abandonar a su convicción solamente porque sea peligroso. El peor plan imaginable, amenacemos a estos hombres y van a dejar de hacerlo. Bueno, el peor plan imaginable si uno tiene convicción. Si no la tiene, este es un buen plan, ¿no? Porque muchas veces la gente no hace cosas porque tiene miedo. Tiene miedo de las consecuencias, lo que va a pasar. Quiero que piensen en nuestro entorno. Y yo hablaba de cómo el mundo a nuestro alrededor está cambiando. Hay decisiones que se están tomando. Hay leyes que se están escribiendo. Y esas leyes van acompañadas de amenazas. Si no se hace esto o aquello, si no se dice de esta manera, si no se cambian estos principios, entonces va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias legales, sociales, los van a escrachar, van a estar en bocas de todos lo que ustedes están haciendo. O sea, imagínense si sale por el noticiero una de mis predicaciones en cuanto a cómo tenemos que disciplinar físicamente a nuestros hijos. O sea, el mundo no está contento con lo que nosotros estamos haciendo. Y tiene mecanismos para frenarlo o intentar frenarlo. Tiene mecanismos para intimidarnos a que abandonemos nuestras convicciones. Pero ¿cuál es el plan? Amenazar. Ahora, estas amenazas ¿son peligros reales? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Nos pueden sacar nuestro edificio? Somos extranjeros y peregrinos. La iglesia no tiene que ver con lugares. ¿Pueden prohibirnos reunirnos? La iglesia no depende de un permiso que alguien nos dé para hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. ¿Pueden prohibirnos o forzarnos diciéndonos que nos van a meter presos? Pero si el Señor, ¿se acuerdan en Filipenses capítulo 1, versículo 12, cuando Pablo le dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio? Si lo hacen, ese va a ser el nuevo campo misionero, ese va a ser el camino por el cual Dios va a ser glorificado en nuestras vidas y el Evangelio va a seguir avanzando. ¿Qué nos pueden matar? Pero si es lo que esperamos. Esperamos abandonar este cuerpo y ser revestidos de una nueva habitación eterna. ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo nos pueden amenazar para que dejemos de hacer por temor lo que sabemos que tenemos que hacer? No hay ninguna amenaza posible. Sus amenazas son ilusiones, son falsas amenazas. Pero ese es el plan. Vamos a amenazarlos. Ese es el plan de un mundo endurecido que no quiere aceptar la verdad y creerla por mantener sus propios intereses. El último punto, rápido. La persecución estimula a los creyentes comprometidos. La persecución estimula a los creyentes comprometidos. ¿Cómo van a responder ahora a las amenazas? Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo. De nuevo, su respuesta no es arrogante. Es una respuesta sincera, sencilla, humilde, mostrándose incapaces, pero dispuestos a sufrir lo que venga, porque no hay otra forma de vivir para ellos que honrando al Señor. Mira cómo lo dice. Le dice: juzgad si es justo delante de Dios. Ustedes hagan la evaluación. Ustedes sean los jueces y decidan este asunto. Es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Acá se va a establecer un principio que Pedro no lo inventa. Él ha sido formado por las mismas historias que me formaron a mí desde chiquito. Cuando mi papá y mi mamá me contaban de esos 3 muchachos valientes
que el rey les dijo que tenían que adorar a esa estatua o iban a ser tirados al horno de fuego. Juzgad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. De ninguna manera. Y Pedro se para con una convicción sobre este punto. Hay momentos donde desobedecer al gobierno es necesario para obedecer a Dios. La autoridad de Dios es la que gobierna, es la que rige nuestras vidas. Y cuando la autoridad de este mundo choca contra la autoridad de Dios, la autoridad de Dios es la que no se puede violar. Es implícito acá, él no lo está respondiendo, lo está preguntando, pero es obvia la respuesta, ¿no? No tiene comparación el rango. No le teman a los hombres, dijo Jesús, que pueden matar el cuerpo. Teman a Dios, que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Te voy a obedecer a vos y desobedecer a Dios? De ninguna manera. Y después, versículo 20, no podemos. No está en nuestro poder, es algo que escapa de mí. No es que yo estoy eligiendo ir en contra tuyo. Yo no puedo hacer otra cosa que dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto es verdad. Es absoluto. Lo sé. No me puedo retractar. No puedo retroceder. No vamos a retroceder. Versículo 21. ¿Cómo termina la historia? Ellos entonces los amenazaron, de nuevo, como habían planeado, y les soltaron. ¿Por qué les soltaron? No hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo. Acá había dos hombres en medio de un grupo que los estaba juzgando. Estos dos hombres tienen la libertad de decir lo que tienen que decir. Ese grupo no puede hacer lo que quiere hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Por las opiniones del pueblo. ¿Quién está preso y quién está libre? ¿Quién está preso y quién está libre? Esos dos hombres en el centro son los que están libres. Libres para vivir de acuerdo a sus convicciones. Los que están presos son estos otros, que son presos de los intereses de tantas personas a quienes tienen que complacer para mantener sus objetivos personales. No pueden. ¿Por qué? Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y este es el resultado. El resultado de la persecución. Dios es glorificado. Claro, la iglesia sufrió, pero aún en medio de esa situación, Dios va a mostrar quién Él es. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y acá está. El respaldo más fuerte al cristianismo, a la verdad de que Cristo sí resucitó de la muerte, termina mostrándolo acá a Lucas. Acá hay un hombre transformado por el poder de Cristo. ¿Qué se puede decir? Y ahí está, la vida de las personas que han creído en el Evangelio y que han sido transformadas por el poder del Evangelio. Ese es el testimonio, es verdad. Y pueden atacarlo, pero no pueden negarlo. Ese fue un momento crítico para la historia de la iglesia. ¿Qué hubiese pasado si Pedro y Juan reacomodaban su mensaje y cedían en ese momento? No podemos imaginar de qué manera hubiese afectado al movimiento de la iglesia de ese momento. Pero la pregunta que yo me hago hoy es, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando la persecución llegue? Ya está. Pero no tengo idea de las formas en las que Dios tenga en su mente traer nuevas formas de persecución. Pero yo sé algo. La verdad irrita. Y si nos mantenemos fieles en predicarla, va a haber mucha irritación. De muchas iglesias que se van a irritar porque su sistema está siendo afectado.
y del mundo secular. Sus herramientas, las amenazas, los peligros que vendrían si seguimos ese camino de fidelidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Como Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O como los 3 amigos. Nuestro Dios nos puede librar, pero si no, sepas, oh rey, que no vamos a adorar la estatua que has levantado. Que esa pueda ser nuestra convicción y que el Señor se glorifique en nuestra iglesia, para que la obra del Señor pueda avanzar. Porque esto es necesario para las misiones. Esto es lo que requiere poder ser luz en un mundo de oscuridad. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y es cortante como espada de 2 filos, expone nuestro corazón. Y Señor, no confiamos en nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso y perverso, y podría nuestro corazón fácilmente renunciar o ser seducido por este mundo. Dependemos en ti y oramos junto como iglesia la oración que Pablo un día pidió que oraran por él. Que nos des de nuevo valentía para hablar lo que tenemos que hablar. ¿Cómo lo tenemos que hablar y cuándo lo tenemos que hablar? Sin considerar las consecuencias, sino confiando en tu poder, temiéndote a ti y encomendando nuestras almas a ti. Ayúdanos, Señor. Sé que la persecución es una zaranda que mueve a la iglesia. Sé que la parábola del sembrador muestra de que muchos, cuando llega la persecución, abandonan. Y pienso que tal vez muchos de los que están escuchando mi voz hoy, cuando llegue la persecución, van a abandonar. Pero sé, Señor, que tú eres poderoso para sostener a tu pueblo y guiarnos en fidelidad a ti en medio del horno de fuego. Ayúdanos. Señor, guárdanos de eso. Permite que vivamos quieta y reposadamente. Pero si tú traes la presión, ayúdanos a tener coraje en ese momento. Para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.